Buenos días, yo soy Sergio Cárdenas y hoy les voy a presentar el segundo tema de matemáticas que son ángulos y polígonos. Entonces comenzaremos con los ejercicios y aquí pues estaré explicando un poquito de los temas y cómo resolver algunos ejercicios que ustedes se presentarán durante sus estudios. Entonces el primer ejercicio nos dice, se tiene el siguiente ángulo formado por dos líneas y se quiere obtener el ángulo opuesto a este. Aquí podemos ver en la figura que se nos da. Es muy importante ver la figura y el problema dado, porque en estos contiene toda la información que tú vas a necesitar para completar el problema. Si tú lees mal el problema o si no entiendes bien la figura, ya de cajón todo tu procedimiento va a estar mal, porque empezaste de un lugar incorrecto. Entonces es muy importante que los primeros pasos los hagas bien para después no tener que volverlo a hacer. Entonces, para solucionar este problema, tenemos que recordar que un ángulo llano tiene 180 grados. Un ángulo llano viene siendo un ángulo de una línea recta. Aquí sería este ángulo. Entonces, este ángulo forzosamente, por definición, tiene 180 grados. Al igual, recordamos que el ángulo suplementario es aquel que le falta para alcanzar los 180 grados, que este es el que se nos da, el de 32 grados. Entonces, aquí tenemos un ángulo llano y el ángulo suplementario, que son dos ángulos que se suman para darte el ángulo llano. Entonces, aquí le daremos un nombre a este ángulo suplementario, al de 32 grados. A lo mejor no es muy evidente por qué queremos esto, pero ahorita veremos por qué. Entonces sabemos que el ángulo A, que nosotros estamos nombrando este ángulo A, sumado al ángulo que ya tenemos, que es de 32 grados, deben dar 180 como resultado. Entonces aquí hacemos nuestro planteamiento, 32 grados más A es igual a 180 grados. Aquí hacemos un despeje, 32 grados está acá en el lado izquierdo positivo, porque aquí hay un más invisible. Lo pasamos al lado derecho restando. Y aquí hacemos la resta y nos da 148 grados. Entonces, si podemos darnos cuenta es que este ángulo A tiene un valor de 148 grados. Y ahora, esto es lo importante, la razón por la que hicimos esto. Si nosotros analizamos bien la figura, nos damos cuenta que el ángulo A, al igual es suplementario al ángulo que queremos, el ángulo este naranja que mostramos con un signo de interrogación. Entonces, por eso encontramos este ángulo primero. Ahora podemos encontrar el ángulo naranja. Entonces, tomamos el ángulo A más el ángulo que nosotros queremos encontrar, que aquí dejamos con un signo de interrogación. Y podemos ver que siguen siendo un ángulo llano. Entonces, igual a 180 grados. Hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos el 148, que es lo que encontramos. Lo pasamos restando y encontramos que nuestro ángulo que nosotros queremos, que se le viene siendo el naranja, da 32 grados. Si nosotros vemos en esta figura, encontramos que es exactamente igual al otro. Y si nosotros aún hacemos el análisis de este ángulo de abajo, encontramos que es exactamente igual al ángulo A, que es de 148. Entonces, esto es como una regla, pero ya vimos cómo se define esta regla. Se define tomando primero el ángulo llano A y después el ángulo llano del ángulo que queremos encontrar. Entonces, es una reglita. Si ves dos líneas que se encuentran, un ángulo va a ser igual al ángulo opuesto y el otro ángulo va a ser igual al ángulo opuesto, perdón. Después seguimos con el segundo ejercicio. Aquí nos dan en la figura un pentágono y se nos dice, un pentágono tiene 5 ángulos internos, pero solo nos brinda el valor de 4 de ellos. ¿Cuál es el valor del ángulo que falta? Si nosotros nos fijamos bien en la figura, podremos ver que se nos marcan los 4 ángulos, pero aquí viene lo importante, no es un pentágono regular, porque si fuera regular, todos sus lados y todos sus ángulos deben de ser iguales. Entonces, este y este ángulo, como son diferentes, no es un pentágono regular. Entonces, para resolver este problema, primero que nada, hay que saber cuál es el valor de la suma de los ángulos internos del pentágono. Esto lo encontramos utilizando la siguiente fórmula, la cual nos indica el valor de la suma de ángulos internos para cualquier polígono. Entonces, esta fórmula va a ser muy importante para desarrollar este tipo de problemas, porque esta información ya está dada, por el hecho de ser un pentágono, siempre va a tener que su suma de sus ángulos va a dar un cierto valor. Al igual, a lo mejor ustedes conocen que la suma de los ángulos internos de un triángulo da igual a 180 grados. Bueno, ese valor se puede encontrar con esta fórmula.
Si nosotros ponemos aquí 3 por 3 lados, sería 3 menos 2, que sería 1 por 180 grados. Entonces, la fórmula nos da lo que nos tiene que dar. Entonces, encontramos cuánto es la suma de los ángulos para el pentágono. Aquí podemos ver si ponemos n, que es el número de lados, ponemos 5, tenemos 5 menos 2, nos da 3, por 180 nos da 540 grados. Si las multiplicaciones o las restas o las divisiones, etcétera, se les complica ahorita, solo créanme que estos son los valores dados y ya después pueden con tiempo y con papel y pluma, o bueno, lápiz, hacer bien las anotaciones para que ustedes corroboren que sí es verdad. Entonces, teniendo el valor de la suma interna de los ángulos, podemos saber el valor del ángulo que falta si a 540 le restamos los que ya tenemos. Es decir, como todos estos ángulos valen 540, entonces pues somos 100 más 120 más 120 más 100 más esta incógnita. Aquí le dejamos puesto como un signo de interrogación. Es igual al valor que ya tuvimos. Entonces sumamos estos valores. Nos da 440, perdón. Y ahora lo pasamos del lado, como está al lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho. Y nos da 100 grados. Entonces, este valor nos tiene que ser forzosamente 100 grados. Y ya terminamos el ejercicio 2. Ahora pasamos al ejercicio 3. Y aquí se nos da esta figura. Y tenemos acá el texto que nos dice, tenemos un hexágono regular, es decir, todos sus ángulos tienen el mismo valor. Y aquí es donde viene la palabra más importante, regular. Si este hexágono no fuera regular, como el ejercicio pasado, este problema se vuelve imposible. Porque nosotros no sabemos los ángulos, nosotros no sabemos los lados, no sabemos nada. Pero al momento de ser regular, nosotros podemos tener un par de ideas de cómo podemos atacar este problema. Entonces nos pide el ángulo de este ángulo naranja. Entonces, para resolver este problema es necesario obtener el valor del ángulo suplementario del ángulo que se nos piden. Suplementario porque aquí tenemos un ángulo llano y tenemos acá el ángulo que queremos y un ángulo que podemos calcular porque el hexágono es regular. Entonces, para ello se tiene que obtener el valor de los ángulos del hexágono. Entonces, como recordamos la fórmula, tenemos como es un hexágono, hexa de 6, ese es, el sufijo es importante. Ponemos 6 lados menos 2 por 180 grados. Haciendo la multiplicación y la resta nos da 120 grados. Ahora, por el hecho de ser un hexágono regular, cada ángulo tiene que tener el mismo valor. Podemos hacer una analogía con, digamos, tú tienes 720 pesos y tú lo quieres dividir equitativamente entre 6 de tus amigos. Entonces, pues divide 720 entre 6. ¿Por qué? Porque tú quieres que todos tengan un número igual. Y es lo que acá en el contexto del hexágono es lo que necesitamos. Por el hecho de ser regular, todos tienen que ser iguales. Entonces acá hacemos la división. Ponemos 720 grados entre 6, que son el número de lados. Y obtenemos que cada ángulo debe valer 120 grados. Entonces todos estos 6 ángulos valen 120. Y ya, como tenemos este ángulo llano, sabemos que nuestra incógnita, que viene siendo este ángulo de naranja, más 120, que es uno de los ángulos del hexágono, tiene que dar 180 grados. Entonces, haciendo la suma, despejando, encontramos que da igual a 60 grados. Y ya, ahí es donde termina el ejercicio 3. Pasando al cuarto ejercicio, tenemos ahora esta figura que es un poco más simple de lo que hemos visto. Y pues como ya hemos trabajado, esto debe ser un pan comido. Entonces, este ejercicio se nos pide obtener el valor del ángulo A partir de la figura dada. Aquí lo importante es checar la figura, porque las instrucciones son simples, encontrar el ángulo A. Y podemos ver que en la figura nos dan este pequeño cuadrito uniendo las dos rectas. Este pequeño cuadrito nos dice que tenemos un ángulo recto, es decir, que tiene 90 grados. Y ya por definición, como estos dos ángulos se encuentran dentro del ángulo recto, sabemos que el ángulo A más el ángulo de 63 grados debe ser igual a 90 grados. Entonces tenemos A más 63 grados es igual a 90 grados. Tomamos este 63 grados, lo pasamos restando al lado derecho y obtenemos el valor de 27 grados. Y pues ya vemos que este ejercicio es simple, pero aún así necesitamos práctica, despejando
y obteniendo los valores. Es importante aquí la terminología. Aquí, en vez de tener ángulos suplementarios, tenemos ángulos complementarios. El prefijo nos dice, bueno, el prefijo es un poco arbitrario, pero en este contexto significa que complementarios es de 90 grados, suplementarios es de 180 grados. Pues ya, continuamos con el último ejercicio. Y aquí es importante la figura, pero más importante el texto. Porque si me dan a mí la figura A y esta línea B, yo no puedo estar 100% seguro de que las líneas sean rectas. Pero aquí en las instrucciones nos dicen que A y B son líneas paralelas. Y gracias a esto ya puedo resolver el ejercicio. Si en las instrucciones no dicen eso, tú no puedes estar 100% seguro de que A y B son paralelas y por ende el problema se vuelve casi imposible. A lo mejor puedes sacar tus reglas y empezar a medir con las escuadras, pero si nos dice que son paralelas, entonces podemos continuar. Entonces, ya que tenemos dos líneas paralelas y una línea que los divide, que es esta línea, los ángulos tanto A que como en B, o sea, esta traslación, digo, este lado podemos ver que son iguales que en este lado. Veremos aquí en este diagrama, va a ser mucho más evidente. Si nosotros tomamos este cachito, lo podemos mandar hacia arriba. Sale exactamente lo mismo. Al igual, si tomamos este cachito de arriba y lo pasamos abajo. Nos damos cuenta que estos ángulos son suplementarios. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano de 180 grados y su suma, pues ya la podemos denotar así. C más 40 grados es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque nada más movimos esto y vemos que son exactamente lo mismo. Entonces obtenemos, despejando el ángulo que queremos, nos da C es igual a 180 grados menos 40 grados, es igual a 140 grados. Y ya terminamos. Como podemos ver, es importante tener bien las definiciones, que es un ángulo llano, que es un ángulo recto, y también tener una buena noción de cómo funcionan las figuras, qué definiciones tienen, y solo así los problemas se vuelven fáciles, se vuelven simples y directos. Entonces, muchas gracias. Espero tengas este video te haya ayudado y mucho éxito en tus siguientes trabajos.